Hoy quisiera conversarles sobre un tema tratado en la astrología, que son la parte predictiva, que es un asunto poco difícil, engorroso, el hecho de las predicciones en astrología. Hay varios sistemas de pronóstico utilizado en la astrología. Una de ellas es las direcciones primarias. Tal vez se llame direcciones primarias, puesto que se basa en la Tierra y es el principal habitáculo del ser humano. Por ende, el llamar dirección primigenia, dirección primaria, es una forma de entender un contacto más directo del hombre con la Tierra. Pero esto hay que comprenderlo a profundidad, porque el hecho de no entender este proceso para aplicar en las direcciones hace que las cosas en el devenir de aquellos que pronostican el futuro, pues simplemente aplicamos reglas heredadas del pasado, sin darle una connotación más profunda basada en una investigación astronómica, por decirlo así. Pues bien, yo quiero un poco tener algunas reflexiones sobre este sistema. El ser humano cuando nace tiene una distribución del cielo exactamente con minutos y segundos en la que queda impregnado la relación entre él como entidad que tiene pues un proceso de vida y la distribución del sistema solar en el cosmos. Esta relación hombre-cosmos, llamado cosmobiología, no es una relación de identidad, sino una relación de semejanza, porque el individuo es una entidad biológica que está separada respecto al cosmos, diríamos, espacial y temporalmente, pero respecto a los principios del cosmos y del hombre están unidos indisolublemente, de tal manera que aquello que sucede arriba sucede también en el hombre. El hombre es una suma de células y las células tienen un núcleo y el núcleo tiene un cerebro. Por lo tanto, es desde esa profundidad de las células que los principios se dan y como un algoritmo natural pulsan en torno a ese gran sistema que es el cosmos, de tal manera de que estos dos, el pequeño sistema, microcosmos, y el gran sistema, macrocosmos, pues avanzan unidos, simultáneos, holísticamente, sincrónicamente, y de esta manera pues se va dando los procesos que ambos en paralelo, pero unidos, comienzan a manifestarse. Ahora bien, como el hombre es un resultado de esa carta astral de nacimiento, es todo un conjunto, no está separado el planeta del signo, ni un planeta con otro planeta, sino hay una ligazón, ya sea directa a través de los aspectos astrológicos o indirecta a través de los dispositores y la cadena de dispositores, es este conjunto que se mueve en forma sistémica, no separada. Por lo tanto, como no está separado, todo este conjunto se mueve en el tiempo uniformemente. Claro, se mueve en el tiempo y va desarrollando una serie de sucesos que va creciendo hacia el punto final, que es pues la etapa de su propia vida. Pero este movimiento es en conjunto. Todos los cuerpos planetarios, todos los signos del zodiaco, todas estas ligazones que hemos explicado, todo ello se mueve en forma uniforme. De la misma manera, el ser humano, cuando va creciendo y desarrollándose, todo su ser, su mente, su energía, su aspecto físico, es decir, todo ese conjunto humano, esa entidad biológica, también se va moviendo espacio-temporal en forma uniforme, de tal manera de que si uno compara el momento, vamos a llamarle de a los 7 años u 8 años, respecto al momento de inicio de nacimiento,
pues es la misma persona pero con ciertas variaciones espaciotemporales. Entonces hay que contrastar esos 7 años, esos 10 años en relación con el mapa raíz, con el instante en que el individuo nació. Esta comparación de dos especies de relojes, uno que es estático y el otro que se va moviendo uniformemente en el tiempo, en desarrollo, en evolución. No estoy hablando de los cuerpos planetarios en tiempo real, que son los tránsitos, o en tiempo real anualmente, que son las revoluciones solares o las revoluciones solares. Hablo de aquellas direcciones en que conforme va atravesando el tiempo, estas se van desarrollando progresivamente, sinérgicamente, uno respecto al otro en forma uniforme. ¿Basado en qué? En que los cuerpos planetarios, en sus signos y en sus sectores sensitivos, todos ellos tienen un movimiento respecto a la rotación de la Tierra. La Tierra tiene una rotación que va de oeste hacia el este, es una rotación uniforme, que lo hace pues en 24 horas, y esto en relación a los 365 años, hay una, vamos a llamar una relación muy estrecha entre el tiempo sideral y el tiempo espacial en la que la Tierra tiene su rotación. Esta relación entre el espacio, que son los 360 grados de la circunferencia que hace la Tierra en su traslación, y la relación de rotación que lo hace diariamente, en la que establece pues un adicional, llamémosle así, por otro movimiento específico de la Tierra, y este pequeño incremento se iguala a ese movimiento anual que tiene pues la Tierra, de tal manera que entre estos dos nos sale una constante que le llaman la constante Naibot. Y es una constante que nosotros vamos acumulando conforme los años vayan transitando en el desarrollo del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos 7, 15 o 20 años, ha habido un incremento de esta clave Naibot en relación al inicio, que es el movimiento de la Tierra. Por lo tanto, cuando yo establezco en un momento dado en el tiempo una dirección primaria, luego entonces, cuando yo establezco un punto de estudio, ya sea a los 7, los 20 o 25 años, una dirección primaria para esos años, este movimiento uniforme pues ha virado, ha tenido un desplazamiento en el tiempo respecto al momento de nacimiento, que es un número de años pues trasladado a un número de arcos por los que habíamos mencionado esa diferencia acumulada, de tal manera que me indica el desplazamiento que tiene los puntos planetarios, los signos y las casas respecto al momento inicial. Esta comparación de ese tiempo con el momento raíz establece pues la dirección primaria, pero para ese año. Ahora, todos los planetas, signos y casas se han movido respecto al punto inicial. Por lo tanto, esa interpretación que se haría en la dirección primaria es en relación al conjunto que se ha movido, no solamente al punto planetario que hace un aspecto en el tiempo, que le llaman arco direccional. Yo creo que es el arco direccional del conjunto planetario que se ha desplazado uniformemente en relación al mapa natal. De tal manera que cualquier suceso, cualquier evento que se dé en un día determinado, en un mes y en un año, cualquier evento, por pequeño que sea o grande que sea, tiene que estar registrado ahí. Porque es el conjunto holístico que se desplaza y se mueve, y no es algo aparte ni desconectado. Vale decir de que el registro en una dirección primaria a los 7 años, 10 años o 15 años debe estar ahí, debe encontrarse cualquier suceso día a día, minuciosamente. Porque ese ser humano vive un día y en un día pues tiene muchos eventos, no solamente un evento, por ejemplo, ir a su trabajo, sentarse a leer un libro
o tener un conflicto con el jefe, o de repente con la esposa, o un desplazamiento que realiza, o sale de viaje. Todos esos detalles que suceden ese día están registrados en ese conjunto de ese año direccional. Entonces, si es que en ese año alguno de los planetas tiene un contacto exacto con algún planeta del mapa raíz, pues es un momento en que tiene mayor preponderancia ese suceso a lo largo del año. No quiere decir que el día del contacto pues se produce ese evento, porque en todo caso descargaría ese suceso basado pues en ese planeta ligado a otro planeta en el mapa raíz, y los demás sucesos donde estarían registrados. A mí me parece, y eso yo lo he verificado con varios mapas, direccionalmente hablando, y ese suceso no va, digamos así, de una forma muy superficial, no va a acaparar todo el conjunto de los significados de ese contacto entre el planeta direccionado con el planeta que se ubica pues en el mapa natal. No acapara lo que representan esos planetas, sino es una condicionante que me explica a nivel de todo el año de lo que sucede. Ahora, si uno quiere saber qué sucede en cada mes o en cada día, ahí recién nosotros acudimos en tiempo real a los tránsitos. Pero ojo, todo movimiento desde el mapa natal tienen que estar referidos al lugar de nacimiento, es decir, calculado matemáticamente en base a la astronomía de posición bajo el polo del significador, es decir, las ascensiones oblicuas o descensiones oblicuas de los puntos planetarios de las casas, para que nosotros veamos que eso tiene una influencia directa sobre el individuo que está ubicado en una latitud y longitud. Son las ascensiones oblicuas y descensiones oblicuas de los cuerpos que vamos a ir haciendo rotar uniformemente a lo largo del tiempo, y son también las ascensiones oblicuas de los tránsitos en tiempo real que tenemos que tomar en cuenta para hacer los contactos y para poder deducir los efectos que inciden en ese momento para producir pues un evento, es decir, hacer un pronóstico. Yo no creo de que basta un contacto entre un planeta en dirección primaria con un planeta del mapa raíz para producir un evento, y suficiente ese evento me indica pues de que la astrología es una ciencia, porque a veces ese evento se da con minutos, segundos, traducido en tiempo, encaja con la fecha del acontecimiento, pero en muchos de los casos no encaja con la fecha del acontecimiento, y eso no debiera ser si en caso el criterio aplicado pues es el adecuado, puesto de que yo he verificado en muchos mapas que no se da así. En algunos casos encaja exactamente porque la matemática, los números en forma ciega pues siempre tienen un punto de contacto, y eso no quiere decir que cualitativamente cuando uno interpreta eso va a suceder. Hay algunos también que toman en cuenta el simbolismo general del planeta para poderlo encajar forzadamente al acontecimiento, lo cual no siempre se da. He verificado también en muchos mapas de que no sucede así. Incluso hay que tomar en cuenta el descubrimiento maravilloso del gran Morin de Villefranche en cuanto a las determinaciones locales. Él ya nos habla de una esfera local y una interpretación en ese sentido con sus leyes que lo define muy bien en la astrología gálica, para que entendamos de que sí sucede, pero basado pues en esos principios y en esas leyes. Entonces nosotros tenemos que rastrear no solamente al planeta que toma contacto y que me indica lo que acontece en el año, y si yo quiero definir específicamente, pues tomo en cuenta los tránsitos ascensionales del momento en que quiero establecer. Por eso a eso le podríamos llamar el radix transcurrido o transpuesto, pero al momento de que sucede el evento. Pero bajo un plano holístico, un campo que podría decirse esa dirección a los 7, a los 20 o los 50 años, referido al mapa natal. Entonces, esto es como dos relojes que se van desplazando y van encajando en el tiempo, con contactos exactos
o simplemente composiciones que van superponiéndose tanto de la carta direccionada hacia el mapa raíz como del mapa raíz a la carta direccionada. Por lo tanto, no existiría eso de converso y directo en las direcciones primarias, sino simplemente habría un solo movimiento que es basado pues en la rotación de la Tierra del oeste hacia el este, que vendría a ser el movimiento directo. Porque el movimiento converso no varía, es lo mismo, porque en el tiempo cuando se desplaza y hace un arco direccional, pues siempre los planetas van a estar ubicados de tal manera. Si lo vemos desde el lado de la dirección primaria, nos indica algo, y si lo vemos desde el lado del radix natal, nos va a indicar lo mismo. Es decir, no existiría pues dos movimientos, el directo y el converso, sino uno solo, que me indica ese desplazamiento, alejamiento en un sentido del movimiento direccional con el movimiento específico, estático, llamemos así, del momento de nacimiento. Entonces, estas direcciones primarias sí funcionan y pueden darnos pronósticos tanto a nivel general de ese año como a nivel específico. Ahí sí tenemos que aplicar los tránsitos ascensionales. Vamos a hablar después en más detalle sobre las direcciones primarias, ya con algunos ejemplos y algunos cálculos específicos, así también como las revoluciones solares, que también es otro campo interesante, las revoluciones lunares, y quizás también vamos a tocar un poco sobre las direcciones secundarias y las direcciones terciarias, que son basadas en la revolución de la Tierra y en la precesión. Pero son elementos un poco más alejados de la precisión que nos podría dar las direcciones primarias. Muchas gracias.